¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una forma de eliminar las ratas y ratones que se van a ir todas de una vez por todas. Pero lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a poner nuestros guantes, porque como ya les he dicho en otros videos, muchas veces los venenos caseros o las trampas que hacemos no nos funcionan porque manipulamos con nuestras propias manos las trampas o los venenos caseros y queda nuestra huella, queda nuestro olor ahí en esas cosas. Y las ratas y los ratones tienen un olfato poderoso que rápidamente se dan cuenta de que los humanos anduvieron por ahí y que algo están tramando para eliminarlas. Así que no vaya a creer usted que las ratas y ratones se multiplican en esas grandes cantidades de puro gusto. No, las ratas y los ratones son muy inteligentes. Es más, una trampa puede estar funcionando un tiempo, pero luego ya va a dejar de funcionar porque las ratas se van a dar cuenta de que es una trampa. Incluso los venenos caseros también hay que estarlos cambiando porque luego también dejan de funcionar, dejan de comérselos. Y ya que tenemos nuestros guantes listos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar es un pequeño plato en el que vamos a preparar nuestro veneno casero. Yo voy a usar también en esta ocasión unas rodajas de pan molde que va a ser en parte lo que va a atraer las ratas y los ratones. Según la cantidad de ratas o ratones que usted tenga en su casa, dentro de casa, o en esa bodega o en el lugar que usted quiera eliminarlos, así va a ser la cantidad de pan que usted debe poner. Yo probablemente solo ocupe una rodaja, nada más para hacerles la demostración. Creo que con esto va a estar bien, aunque yo ya estaba preparado con más por acá, por si lo necesitábamos, pero con esto es suficiente. Seguidamente vamos a poner algo más que las va a atraer también. Y lo que tengo por aquí es harina de maíz. Usted puede usar también harina de trigo, ya sea harina de trigo o harina de maíz. A las ratas les va a encantar. Si usted tiene esta bolsita y la deja a la mano de las ratas y los ratones, usted sabe que lo más seguro es que van a llegar a romperla y la van a abrir un hoyo y se la van a empezar a comer. Así son esos animales de terribles. Así que le vamos a agregar un poco de harina a nuestro pan. Esto es nada más para que el poder de atracción sea mucho mayor, porque en sí solamente el pan ya las atrae, pero si le agregamos más cosas para que ellas se sientan atraídas, va a ser muchísimo mejor. Las cantidades son al gusto. No hay necesidad de ser tan meticuloso a la hora de poner que si tantos gramos, que si tantas cucharadas y todo eso, usted no se preocupe. Aquí todo va a ser al gusto, según usted vea. Ya con esa cantidad que yo he puesto, la verdad que anda bastante bien. Así que voy a quitar la harina de acá. Y ahora le vamos a agregar un poco de chocolate en polvo. Otra cosa que les encanta también a las ratas y ratones. Chocolate en polvo. Así que le agregamos un poquito de chocolate en polvo. Y este chocolatito lo vamos a dejar por aquí. Y ahora le vamos a agregar lo que verdaderamente es que las va a eliminar. Y lo que tengo por aquí es cemento gris, cemento para construcción. El cemento que usan los albañiles para construir o pegar bloques y ladrillos, para fundir, para todo eso. Explico bien porque hay gente que a estas alturas todavía no sabe bien cuál es el cemento, porque ya me lo han preguntado en algunos comentarios, pero es el cemento gris para construcción. Ya muchos ya saben que el cemento actúa de una manera como un tipo de veneno casero para eliminar las ratas y los ratones, pero de esta manera probablemente no lo habían hecho antes. Así que vamos a agregar el cemento. Voy a ponerle un poco más de cemento
Recuerden que el cemento es poderoso en la construcción. Son una pequeña parte de cemento y varias partes más de arena. Y de esa manera el cemento queda así de fuerte. Así que aquí no vamos a poner tanto también. Con eso es más que suficiente. Ahora le voy a agregar un poco más de chocolate en polvo. Ahí junto a la harina, junto al pan, junto al chocolate. Si usted no tiene chocolate en polvo, no le agregue. Solo en este punto agréguele un poco más de harina. Así que lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a revolver muy bien todo esto que tenemos por aquí. Este es un bocado que difícilmente vayan a dejarlo las ratas y ratones. Para que todo vaya muy bien revueltito y también acá integrado con el pan. Porque el pan seguro que se lo van a comer. Lo que no van a saber ellas es que lleva una bomba incorporada. Esta cantidad que estoy haciendo yo es pequeña, pero si usted tiene problemas de mucha más cantidad de ratas y ratones, pues agréguele un poco más. Así que ya de esta manera ya prácticamente nuestro veneno está quedando terminado. Pero hay algo también bien importante que podemos hacer para que esto también dé mucho más resultado, y ya ahorita mismo se los voy a decir. Yo voy a cambiar de recipiente porque no le voy a poner en este platito, porque este platito es de uso de la casa, pero para eso tengo acá estos platos desechables que aquí sí no hay ningún problema. Así que aquí voy a poner este bocado que va a ser la última cena de esos animales. Voy a agregar otro plato por aquí. Como pueden ver, de solo una rodaja de pan molde o de pan blanco nos ha salido estas dos cantidades. De aquí comen varios ratones y todos van a ser eliminados, pero también hay algo más que vamos a hacer al final y que de esa manera no se salva ninguno. De hecho, incluso esto que tenemos por acá también es muy apetitoso para ellos, así que esto bien le agregamos más pan o lo ponemos en otro platito desechable para que de la misma manera se lo coman. Familia, y antes de seguir, recuerden que si todavía no están suscritos, pueden suscribirse, es completamente gratis. Denle me gusta también a este video, compártanlo, porque compartir conocimiento es una maravilla y siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Bueno, ya que tenemos listo acá este súper veneno casero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que ir a ponerlo ahí en esos lugares donde usted sabe que frecuentan mucho las ratas y los ratones. Ahí en esas esquinas de su cocina, puede ser en su cuarto, si el problema es en el cuarto o en alguna bodega. Siempre es recomendable poner estos venenos caseros junto a la pared o en las esquinas. Porque si usted se ha dado cuenta, a las ratas y a los ratones siempre les gusta caminar muy pegaditos a la pared, porque eso les da a ellos cierta seguridad. Entonces, ahí cerca de la pared, en las esquinas, ahí hay que poner este veneno casero. Y algo bien importante que les decía al principio, hay que poner también junto a este veneno casero un pequeño recipiente con agua. Cuando ellos comen esto les pega mucha sed, y si agregamos un poquito de agua ahí para que ellos estén tomando, entonces este veneno casero es mucho más efectivo, porque en unos pocos minutos se va a endurar dentro de su cuerpo y esto hace que sean eliminados en unas cuantas horas. Recuerde que con los venenos caseros hay que ser muy persistente, y más con las ratas y los ratones. Hay que persistir mucho porque muchas veces no es solo uno, sino que ya tenemos varios que están ingresando a la casa. Y procure también tapar todos los agujeros por donde ellos puedan entrar, porque probablemente usted elimina 1, 2 o 3 que estén dentro de su casa, los saca y luego vuelven a entrar unos cuantos más. Así que familia, yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, y va a ser hasta la próxima.